Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9048796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hoy vamos a estar estudiando acerca de cómo desatar nuestra fe en Jesús. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este tiempo antes del regreso de Cristo es que las circunstancias a nivel mundial se van a complicar. Muchas personas están hablando de que van a venir cosas buenísimas, etcétera, pero la profecía bíblica dice que cada vez más habrá más problemas, van a venir hambres, terremotos, van a venir guerras. Ya estamos viendo varias de las señales, ya vimos la pestilencia, que son los virus, y parece que estamos a punto de entrar en otro. Luego vienen terremotos, viene hambruna, y estamos viviendo los tiempos donde ahí en Apocalipsis capítulo 6 se desata el primer sello. Para los que les gusta la profecía bíblica, pueden mirar atentamente la escritura porque todo lo que está ocurriendo ha sido profetizado. Así que los tiempos van a ser difíciles. Eso significa que la iglesia, tú y yo, tenemos que crecer en fe. Tenemos que aprender a desatar las bendiciones de Dios porque ya no valdrá la fuerza humana, sino la fe que tú tengas en Jesús, porque eso traerá bendiciones del cielo y traerá gloria sobre los hijos de Dios. Así que vamos a aprender cómo desatar bendiciones del cielo en este día. Dios quiere que nosotros nos movamos por fe, no por vista. Hay promesas en la Escritura y voy a leer dos promesas que están, una en Efesios capítulo 1, verso 3 y la segunda en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. Estas son promesas poderosas del Señor para su iglesia. Las promesas son herramientas, armas divinas para traer gracia y bendición en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo en tu vida personal, familiar, económica, la iglesia, todo lo que estemos viviendo. Y la fe es la manera de desatar esas promesas. Hay promesas de sanidad, hay promesas de provisión, hay promesas de restauración de nuestras familias, de nuestros hijos. Hay promesas de Dios para ver el corazón de nuestros hijos volver y ser restaurados en Cristo. Hay promesas de Dios a todo nivel. Y tenemos que encontrarlas, tomarlas, y hoy voy a hablar de cómo desatar la fe en Cristo para recibir esas promesas. Porque cada promesa de Dios es real si nosotros creemos en Jesucristo. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Observa esta promesa. Dios ya te dio toda bendición espiritual y tenemos que aprender a traer esas bendiciones del cielo y volverla realidad aquí en la tierra. Por eso he escogido este tema, porque en medio de las circunstancias difíciles que vamos a estar viviendo como humanidad, el planeta entero, la iglesia de Jesucristo, nosotros debemos aprender a caminar por fe en esas promesas y necesitamos aprender a tomarlas, a creerlas, a vivirlas para poder ver milagros y recibir la bendición de Dios. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en Cristo son amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas, ¿cuántas?
todas las promesas. Cada promesa que Dios ha dado la podemos recibir por la fe y es por medio de nosotros que baja de los cielos como bendición para convertirse en una realidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural. Para convertirse esa realidad espiritual y gobernar sobre las circunstancias adversas que estamos viviendo. Dios es un Dios que da su palabra y cuando Él da su palabra, Él cumple su palabra. Así que vamos a mirar. Hoy quiero invitarlos para que miremos el cumplimiento de esas promesas en Romanos capítulo 4 y vamos a estar leyendo Romanos capítulo 4 en adelante. Versículo 13. Las promesas de Dios tienen dos formas de recibirse y voy a explicarlas brevemente para ir a la manera como tomamos la promesa. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí está hablando de una promesa que se le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Ahí se le dijo a Abraham que él sería bendito, que Dios lo levantaría, que Dios lo haría padre de multitudes y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa, en donde se incluía también una tierra donde ellos habitarían, esa promesa Dios la cumplió gradualmente a través de los años y a través de los siglos hasta que ellos llegaron a tener posesión de la tierra prometida y fueron bendecidos durante el reinado del rey David. Y ellos fueron la nación que Dios prometió. Sin embargo, esa promesa que se le dio a Abraham, él debía tomarla, él debía recibirla en su vida para que fuera real. ¿Cómo Abraham tomó esa promesa? Habían dos formas de obtener algo de parte de Dios. Voy a explicar la primera, la forma como Dios hace que las promesas lleguen a nuestra vida. Versículo 14 de Romanos 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Él está hablando aquí de los que son de la ley, es decir, los que obedecen o tratan de agradar a Dios para recibir las promesas por medio del cumplimiento de la ley. La ley tiene que ver para el pueblo de Israel con los mandamientos morales, que también son para nosotros, los mandamientos ceremoniales, que son las fiestas judías y toda esa cantidad de cosas que ellos cumplieron y cumplían en sus festividades, y las leyes civiles, que eran leyes de organización para el pueblo. A nosotros la ley moral de Dios nos toca. Así que él está diciendo, el apóstol Pablo, que ellos iban a recibir el cumplimiento de la promesa de Dios de que Abraham y su descendencia, la nación de Israel, recibirían cada una de esas promesas y las podrían recibir uno por las obras de la ley, cumpliendo los mandamientos, portándose bien y haciendo todas las cosas que la ley exige y de esa manera pedirle a Dios que cumpla su promesa. Ese es el primer camino. El gran problema con este camino de la ley, de buscar que Dios nos bendiga a través de una vida moral, de una vida espiritual perfecta, una vida de cumplimiento de ordenanzas, de mandamientos, es que nadie cumple estos mandamientos y ordenanzas al pie de la letra. Y fracasamos. Entonces, cuando las personas van a recibir una promesa de Dios, se pueden ir por el camino de la ley. Yo he visto algunos creyentes que dicen que están pasando por una prueba, por ejemplo, económica, y dicen, me he examinado, he orado, he ayunado, no estoy robando, no he mentido, tengo un testimonio intachable por tantos años y me está yendo mal. Y ellos se preguntan por qué Dios no les responde a sus oraciones. La razón es esta: están confiando en su propia justicia, están confiando en la ley, están confiando en las cosas buenas que ellos han hecho para recibir de parte de Dios. Ahora, ¿qué significa? Que usted puede hacer lo que le da la gana, pecar, robar, mentir, fornicar, ver pornografía y no le va a pasar nada. No, lo que significa es que Dios da sus promesas para ser creídas. Y si usted confía en su buena moral, en su buen testimonio, usted no recibirá nada de parte de Dios.
Y este es uno de los problemas con que nos enfrentamos cada día. Cuando estaba preparando hace una semana esta predicación y estaba orándole al Señor, Dios habló y tocó mi corazón fuertemente, porque muchas veces nosotros no estamos viendo las respuestas de Dios simplemente porque nos estamos apoyando en nuestra buena conducta, en nuestra buena moral, en nuestro buen testimonio, en lugar de creer en Jesucristo y por la gracia, por la fe recibir la promesa. La promesa de Dios no fue dada para que usted haga algo para que se cumpla. Fue dada para que usted crea. Pero estas personas, los judíos, en lugar de confiar en la promesa que Dios le dio a Abraham, de que Dios traería la salvación al reino y traería un rey que es el Mesías, ellos confiaron en su propia justicia, confiaron en su propia religiosidad, confiaron en la ley, confiaron en que ellos estaban haciendo las cosas bien. Y como se apoyaron en eso, cuando Cristo vino, que es el Mesías, ellos lo rechazaron y dijeron, lo que Jesús habla no tiene sentido. Nosotros tenemos la ley. Los fariseos, los religiosos, rechazaron a Jesús porque Jesús les decía que ellos iban a tener bendición si creían en Él. Escúchame esto. Si creían en Él, podrían ser sanados, liberados. La provisión podría llegar a sus vidas. La salvación eterna llegaría. Todo lo que Dios hace, lo hace por la fe, que es el segundo camino que Dios dio para que nosotros recibiéramos la promesa. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón esa justicia propia que habla la Escritura, cuando tenemos en nuestro corazón y andamos diciendo, pero ¿por qué será que a este que es tan malo, tan pecador o hace tantas cosas, mire, ni ora, ni se conecta, ni va a la iglesia, ni no sé qué, pero mire que Dios lo bendice? ¿Qué es lo que está diciendo esa persona de su propio corazón? Que él cree en su mente que por hacer algo bueno o no hacer algo malo o cosas malas, va a recibir la gracia y la bendición de Dios. Y la gracia y la bendición de Dios son gratuitas. Tú no tienes que ganártelas, no tienes que merecerlas, tienes que creerlas. La fe es la clave para recibir de Dios. Ahora usted dice, pero esa persona hace esto o hace lo otro, peca en esto, comete estos errores y usted puede juzgarla. Pero si esa persona le cree a Dios, recibe de Dios. Por eso los fariseos estaban tan enojados con Jesús. Porque de ellos había gente enferma, pero no era sanada. En cambio venía una prostituta, le creía a Jesús y era liberada, era sanada. Venía un paralítico que ni creía, ¿verdad?, en la religión, no era religioso, pero le creía a Jesús, lo miraba a él y decía, eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo sanaba, le quitaba la lepra, arreglaba sus huesos. ¿Por qué? Porque la manera de recibir de Dios es la fe. No hay otra forma. Si tú crees que tu hogar se desbarató o tu hogar se mantiene en pie por lo que tú hiciste o no hiciste, déjame decirte que puede ser verdad, pero se restaurará por la fe, al creer. Se restaurará tu vida cuando le creas y después de que le creas, tú te moverás en fe para hacer lo que tengas que hacer. Porque la fe no quita las obras, al contrario, lo primero que tengo que hacer es creer y después obrar, hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Pero no me apoyo en lo que es correcto, en lo que hice correctamente, me apoyo en Jesucristo y su poder. Algunos no han logrado todavía entender esto y por eso están varados espiritualmente, porque están pensando que Dios los acepta por sus obras, por lo bien que se están portando y creen que Dios les va a responder a sus oraciones por eso. Y yo no te digo pórtate mal, pórtate bien, pero no te apoyes en eso. Apóyate en Cristo Jesús, cree en su gracia, cree en su perdón, cree en su provisión y la provisión vendrá. Y después de que creas con todo tu corazón, haz lo que Él te indique, obedécele en su palabra, sigue los mandamientos que Dios te dé. Jesús te va a guiar en tu trabajo, pero créele porque Él es el que cambia. Por la gracia, por medio de la fe, recibirás ese ascenso que estás pidiendo, recibirás la bendición de ese negocio y luego ve y trabaja con fe
Ve y haz las cosas, administra correctamente, sé fiel, pide perdón, restaura lo que tengas que restaurar, pero siempre en Cristo, apoyado en la fe en Jesús, no en lo que estás haciendo. Esto es vital en nuestra vida espiritual. El Señor dijo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y dijo que todas las promesas son en Cristo Jesús, sí, y son amén. Y la manera de recibirlas es por gracia, mediante la fe. La fe logra darte lo que tú nunca podrás obtener por tus propios medios. ¿Comprendes? En el Antiguo Testamento la gente primero obedecía y después recibía una bendición. En el Nuevo Testamento primero crees y después obedeces para recibir la bendición. Es al contrario. Debes primero creer en Jesús. Él tiene el poder para liberar tu vida, para sanarla. Él tiene el poder para restaurar a tus hijos. Él tiene todo en sí mismo. Y si tú estás en Cristo, puedes tomar por la fe esa bendición y recibirla por la fe y atesorarla. No confiando en lo que tú hagas, sino en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y Él dio su vida para que tú fueras liberado, sanado, bendecido y lleno de la gracia de Dios. Ahora, en medio de circunstancias adversas, se vienen tiempos difíciles, ya estamos en tiempos difíciles. Debemos creer en la bondad de Dios, que para su pueblo Él tiene bendición y protección. Hay provisión para su iglesia. Y cuando tú le crees a Él, en la provisión, por ejemplo, en la parte financiera, entonces tú lo honras a Él. Porque le crees que Él te va a bendecir, entonces tú diezmas, ofrendas, das al necesitado, trabajas con excelencia, administras correctamente, porque la fe va primero. La fe es lo primero que tienes que poner en tu corazón. Así la bendición de Dios reposa por la fe y a través de tu accionar de fe, de tus buenas obras de fe basadas en Cristo, entonces verás fruto en lo que estés haciendo. Pero si tú crees que es porque tú eres bueno, o porque tú oras, o porque tú ayunas, o porque tú haces esto o lo otro, no vas a obtener nada porque estás partiendo de las obras en lugar de partir de la fe para recibir. Estás partiendo de la obediencia a la ley en lugar de partir de la gracia, del amor que Dios tiene para tu vida. Esa es la gran diferencia. Y esto es lo primero que tienes que tener. Ahora, quiero hablarles cómo desatar la fe en Jesús. ¿Entendieron la primera parte? Espero que la tengas ahí anotada en tu corazón, anotada en tus notas, porque Dios quiere que le creas. Lo primero que tienes que hacer es creer. Pero una vez que le creo, ¿cómo desato esa fe? ¿Cómo se activa esa fe? Vamos a seguir mirando a Abraham. Abraham en el versículo 17. Voy a leer 16, una parte del 16 y 17, para que miremos cómo es que Abraham le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, heredó esas promesas que luego se cumplieron con el tiempo en el pueblo de Israel. Porque él fue el primero que le creyó a Dios. Así que nosotros creemos para que nuestras vidas en un futuro cercano reciban la bendición, para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos reciban la bendición. Porque la fe nuestra es generacional. Cuando tú le crees a Jesús y crees en Él, y tal vez seas el primer creyente en Cristo de tu familia, tú estás trayendo bendición generacional sobre toda tu descendencia. Eso significa que tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos recibirán las cosas que tú creas. Tal vez al principio tú no recibas todo lo que has creído, pero estoy seguro, como hizo Abraham, de que él le creyó a Dios y sus generaciones recibieron el cumplimiento de las promesas. Ahora, él vio el cumplimiento de sus promesas. No podía tener hijos y Dios sobrenaturalmente, por haber creído, hizo que su esposa quedara en embarazo. Y tuvo un hijo. Y ese hijo tuvo 2 hijos y esos hijos tuvieron más hijos y se constituyeron en la gran nación de Israel. Eso es lo que Dios hace generacionalmente. Por eso no tengas temor de creer a Dios. No tengas temor de declarar las promesas de Dios. No tengas temor de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. De obedecer, de ser fiel, de ser honesto, de trabajar, honrar al Señor, de dar a Dios todo lo que Él debe recibir, la honra, la gloria y el honor con tu vida. Porque lo que tú haces va a bendecir a tus hijos, a tus nietos y a tus generaciones. Esa es la promesa de Dios, porque la fe es generacional.
Ahora, en el versículo 17, el Señor dice, voy a leer un poco el 16, la promesa está firme para todo aquel que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es nuestro padre, versículo 16, padre en la fe, no porque nosotros seamos judíos o israelitas, sino porque creímos como él creyó en Dios y en Jesucristo. Y cuando creemos nos hacemos hijos de Abraham. Por eso dice que somos padres, él es nuestro padre. Así que nosotros somos hijos de Abraham y herederos de la misma promesa que Abraham recibió. Así que esa promesa de bendición que él le dio también es para ti. Hay bendición en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto es lo que Dios dice para familia del Rey. Te he puesto por padre de muchas gentes. Nosotros creemos firmemente que Dios va a traer multiplicación y bendición, y ya trajo esa multiplicación y bendición, y está sucediendo en medio nuestro, porque está cambiando nuestras vidas, nuestros corazones, y los hijos de nuestros hijos recibirán esa bendición, y nos extenderemos sobre la tierra. Esto es lo que Dios dice para la familia del Rey. Nos ha puesto por padres de muchas gentes. Las personas necesitan encontrar a Jesús. Nuestra iglesia restaura familias. Nuestra iglesia se reúne. Nos reunimos en sábado, porque mañana en el día de reposo estarás con tu familia, orarás con ellos, los bendecirás, tus hijos tendrán comunión contigo y tendrás una gran bendición, y esa fe que les trasladas allí pasará a los hijos de sus hijos, porque esa transferencia generacional, cuando tú te reúnes y tomas tu tiempo diario con Dios en familia, cuando tienes tu tiempo de descanso, vas a transferir y vas a traer bendición a tus generaciones. Muchas personas dicen, oh, pero ¿por qué no lo hacemos igual que por allá otros le enseñan a nuestros hijos? Los padres son los que deben llevar el mensaje de Jesús a sus hijos. Ellos son los que Dios designó. Otras personas podrán enseñarles cosas, pero quienes deben llevar la fe a sus hijos son los padres. Y nosotros tenemos una oportunidad cada día, cada semana, cada domingo, en el día de reposo, donde vamos a enseñar. Tenemos también asistencia, los muchachos se reúnen y hacen cosas, pero esto es suplementario. Lo más importante es cuando los padres transfieren la fe a sus hijos. Ahora, dice acá, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo desató Abraham su fe? Vamos a mirar dos cosas claves. En realidad son más, pero en este versículo hay dos. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? En el versículo 17. Dice, le creyó a Dios. Creyó delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para recibir las promesas? Creerle a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. Nosotros le creemos a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. El que cree en Jesucristo cree en el verdadero Dios. El que no cree en Jesucristo está creyendo en cualquier otra deidad, pero no en el verdadero y único Dios, creador del cielo y de la tierra. Por eso es tan importante la fe en Jesús. Nosotros le creemos a Jesucristo. Él es Dios. Ahora, ¿qué debemos creer acerca de Jesús? Observe lo que dice el versículo. Crea a Jesucristo, que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que todo lo que esté muerto vivirá en él. Escuche esto. Dice que Abraham creyó que él da vida a los muertos. Y aquí déjeme hacer un paralelo. Vaya por favor y busque en la escritura Juan 11, versículos 21 al 23. Juan 11, versículos 21 al 23. Porque este pasaje está totalmente conectado con la resurrección de Lázaro. La historia cuando Jesús resucita a Lázaro entre los muertos. Observa lo que dice la escritura. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 21. ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús estaba en otras aldeas. Él estaba enseñando, predicando y sanando.
De pronto le envían un mensajero que le dicen, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Jesús dice que no hizo caso del anuncio, porque Lázaro era uno de los amigos amados de Jesús. Se quedaba en la casa de Lázaro muchas veces y él lo recibía en su hogar y tenían una amistad muy fuerte. Y Jesús dice, no hizo nada, se quedó 2 días más. Luego, después de 2 días, dice, ahora vamos porque voy a despertar a Lázaro, lo voy a resucitar. Porque él sabía que Lázaro iba a morir y él permitió su muerte porque él quería mostrar su poder y su gloria en la vida de Lázaro, para que la gente creyera. Y esto es lo que Dios hace muchas veces. A veces nosotros queremos que Dios nos salve de alguna crisis, de una enfermedad, de un problema. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Permite que nos dé la crisis, la enfermedad, el problema económico, para luego resucitarnos y sacarnos a una nueva vida. ¿Qué es lo que tenemos que creer acerca de Jesús? Abraham creyó que Dios resucita de los muertos. Tú tienes que creer que Jesús es el que resucita de entre los muertos. Mira lo que dice el versículo 22. Marta le dice a Jesús y le responde, sé bien ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Esto es lo primero que tienes que creer. Cree que Jesús tiene el poder, la autoridad para resucitar todo lo que se haya muerto en tu vida. No importa lo que haya ocurrido. Jesús tiene el poder para dar vida a lo que está muerto. Jesús tiene el poder para resucitar todo aquello que ya tú dices, lo perdí. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban acongojadas. Su hermano ya tenía 4 días de muerto y dice la escritura que ya de día, ya el cuerpo se estaba descomponiendo. Lo habían puesto en una cueva que se utilizaba como si fuera una tumba con una piedra y ahí lo metieron y lo embalsamaron. Lo llenaron de vendas, de especias aromáticas porque estaba muerto y lo dejaron ahí por 4 días. Cuando Jesús llega, sale Marta a su encuentro y le dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y Jesús dice, no, yo voy a hacer algo mucho más glorioso que eso. Voy a resucitar todo lo que se murió en tu vida y le voy a dar una nueva vida y te voy a dar una nueva esperanza porque Jesús es el que tiene el poder para resucitar hasta nuestros sueños, nuestras finanzas, nuestros matrimonios. Él tiene el poder para resucitar y dar vida a lo que está muerto. Si tú le crees y después de que le crees, caminas con Él en obediencia a Él, haciendo su voluntad, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Pero tienes que creer en primer lugar. Cree que Jesús resucita de entre los muertos. A algunos se les murió las finanzas, el negocio, se les murió la relación conyugal y dices, esto no tiene arreglo. Mentira. Él es poderoso para hacer resucitar ese amor que se perdió. Él es poderoso para hacer resucitar de entre los muertos. Él es poderoso para traer una nueva vida a nuestra vida y darnos la fuerza y la vitalidad para conquistar cada una de sus promesas. Tal vez tú estás diciendo, es que a mí se me acabó la fe, se me murió la fe. Hoy simplemente dile, Señor, resucita mi fe, porque eres poderoso para resucitar todo lo que se murió en mi vida. Hay personas que están enfermas y están en necesidad. Necesitas creer en el poder de Jesús para resucitar lo que estaba muerto. En el versículo 26 y 27 sigue diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Y Marta respondió y dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esto es lo que el Señor Jesús ha dicho para nosotros. Si tú crees, Él traerá vida y resurrección. Debes creer en primer lugar que Él da vida a los muertos, así como Abraham creyó que Dios resucita de entre los muertos. Así nosotros vamos a empezar a creer para ver los milagros que Abraham vio y desatar nuestra fe en Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué hace el Señor? Volvamos a Romanos, versículo 17.
Abraham creyó en Dios en primer lugar. Nosotros creemos en Jesús, quien es el camino para llegar a Dios y quien es Dios mismo. En segundo lugar, él creyó que Dios da vida a los muertos. Nosotros creemos en Jesús, que resucita de entre los muertos. Y en tercer lugar, Abraham creyó a Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Escúchame. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios lo hace y Abraham creyó eso en su corazón. ¿Qué crees tú? Que Jesús llama las cosas que no son como si fuesen. Él hace exactamente lo mismo que el Padre. Por eso en Juan capítulo 5 dice, todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, Él también lo hace. Porque Jesús es la perfecta revelación del mover de Dios Padre. Cuando tú ves a Jesús, estás viendo a Dios Padre. Cuando tú ves al Padre, estás viendo a Jesús. Todo lo que Jesús hizo fue un reflejo de lo que es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Recuérdalo. Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Vaya por favor a Juan 11:43. Jesús habla con Marta y María y les dice, si creen verán la gloria de Dios. Entonces inmediatamente después de esto, en el versículo 43, dice que Jesús habló, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Mira lo que hizo el Señor, qué maravilloso es esto. Y ustedes lo están escuchando. Él dijo que, Lázaro, ven fuera. Pero ¿qué pasó? Lázaro estaba muerto, 4 días embalsamado, ya olía feo porque el cuerpo se estaba en descomposición. ¿Qué hizo el Señor? Llamó las cosas que no son como si fueran. Jesús hizo exactamente lo que Abraham dijo que el Padre hace. Él llamó a un muerto como si estuviera vivo. Y dijo, Lázaro. Pero Lázaro estaba muerto. Pero él lo estaba llamando como si Lázaro estuviera vivo. Como si Lázaro estuviera dentro de la cueva, pero vivo. Porque él creyó. Le creyó a Dios y llamó a un muerto y lo llamó como si estuviera vivo. Lo trató como si estuviera vivo. Le dio el lugar y le habló como si estuviera vivo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De la misma manera como Jesús llama las cosas que no son como si fueran, el Padre llama las cosas que no son como si fueran. Llame a lo que está muerto como si estuviera vivo. Empiece a declarar lo que Dios le dio como algo hecho, algo real que es concreto en su vida. La mayoría de personas se la pasan pidiendo. Solo piden, Padre, y te pido por mis finanzas. Padre, y te pido por mi marido. Padre, y te pido por mi hijo. Y te pido por esto y lo otro. Y se la pasan pidiendo y está bien pedir. Pero llega un momento en tu fe donde tienes que levantarte en fe y tienes que empezar a llamar lo que no es como si fuera. Tienes que empezar a hacer lo que el Padre hace, lo que el Hijo hace y llamar, así como Jesús le dijo a un muerto, Lázaro, sal fuera. Y el muerto estaba embalsamado, envuelto. Y salió caminando porque alguien lo llamó vivo cuando estaba muerto. Y le dijo, sal fuera cuando no podía ni siquiera caminar. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestra fe sea levantada. Y es la manera de desatar las promesas de Dios. Número 1, le crees a Jesús. Número 2, Él tiene el poder, todo el poder. Número 2, crees que Él resucita de los muertos. Número 3, llamas las cosas muertas, pero las llamas como si estuvieran vivas. Empiezas a desatar tu fe y empiezas a declararlo. Gracias, Padre. Señor, te alabo en esta hora, te doy bendición, porque hay una persona que está teniendo un problema. Hay un negocio que no está saliendo y el Señor está diciendo, está vivo, no lo des por perdido, está vivo, va a ocurrir. Ahora empieza a llamarlo. Yo no sé quién eres tú, pero me estás escuchando. Dios está trayendo resurrección a ese negocio. ¿Sabes? La palabra resurrección significa
pararse de nuevo. Significa pararse de nuevo, pararse otra vez. Yo no sé qué cosas se te cayeron al piso, pero te paras otra vez porque resucitan en el nombre de Jesús. Yo no sé qué fracasó, pero Dios va a resucitar y a cambiar. Ahora, no te estoy diciendo, y quiero que me entiendan esto. Estaba pensando ahorita antes de entrar a este tiempo, porque hay personas que han sufrido abuso, que han sido lastimadas y heridas por otras personas. Son abusadores. Los han golpeado, los han maltratado, les han hecho cosas que no deben ser hechas. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a volver al maltrato. Te estoy diciendo que si tu matrimonio se acabó, si la relación se acabó, Dios te dará una nueva relación y Dios hará algo nuevo en tu vida y no tienes que estar muerto junto con esa relación, porque el Dios que da vida te parará otra vez, te levantará para que encuentres la gracia por la fe en Jesucristo y recibas las promesas que Dios te ha dado. Nunca temas creer a la bondad de Dios, porque la bondad de Dios no tiene límite. Dios es bueno, siempre es bueno, aun cuando pasamos por pruebas, dificultades, pérdidas. Dios es bueno y Él nos resucitará. No solo en el día postrero, Marta le dijo, María también, dijeron, sí, Lázaro va a resucitar por allá en unos 2000 años. Por allá en el 2020 y pico cuando Jesús regrese. Eso dijeron Marta y María y Jesús les dijo, no. Allá van a resucitar, claro, todos los que han creído en Jesús. Pero yo te estoy diciendo que si crees vas a ver la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Y yo te estoy diciendo, eso que dices que se murió, eso que has declarado con tu boca muerto, enterrado, perdido, eso se volverá a levantar y Dios traerá gracia y bendición y Dios traerá cosas nuevas que reemplazarán lo que se descompuso, lo que murió, lo que se destruyó, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de gracia y misericordia y a su iglesia en este tiempo final la protegerá y la levantará y tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos que empezar a declararlo. Y este negocio empieza a declararlo y a decirle, Señor, gracias porque ya se dio, ya firmamos, ya hicimos el contrato, ya lo vendimos. Gracias, Señor, gracias. No es pidiendo y diciendo, Señor, por favor, pido porque este negocio se dé esta semana. Mira que el martes va a ocurrir y me voy a reunir. No. Te estoy diciendo que después de que pidas de esa forma, empieza a decir, Padre, gracias porque ya firmamos. Ya nos reunimos y ya lo hicimos en el nombre de Jesús. Porque eso es llamar las cosas que no son como si fueran en el presente. Vienen en el futuro, pero tú las estás declarando como un hecho aquí y ahora. Esa es fe. Una nueva fe que trae resurrección. Una nueva fe que nos levanta. Fe para nuestra iglesia. Fe porque nos extendimos, ya nos extendimos. Hay gente que está siendo tocada y preparada para venir a la salvación, a conectarse por la red, a reunirse en los grupos, en los hogares, a conectarse en el nombre de Jesús. Porque Dios está trayendo una nueva gracia. Sobre toda la iglesia ya la trajo y está sobre ti. Y lo que tienes que hacer es creerla para recibirla y vendrá y fluirá en tu hogar, a tu familia, a la gente que le estás compartiendo de Cristo. Y vendrá el Señor y traerá una gloria nueva. Lo que estaba caído se levantará. Te levantarás otra vez. Acuérdate, resurrección significa que te pararás de nuevo en el nombre de Jesús. Tal vez perdiste. Y tienes un problema con tu hijo. Y tú estás diciendo, perdí a mi hijo. He perdido la conexión de relación, he perdido la influencia sobre él. Yo te estoy diciendo ahora no. En el nombre de Jesús, yo no perdí mi influencia con mi hijo. Tengo de nuevo esa influencia. Tengo de nuevo esa conexión. Y voy a dar los pasos para que eso ocurra. Porque yo le creo al Señor. Yo la tengo nuevamente. Y he conectado a mi hijo y está sano en el nombre de Jesús. Y sus problemas en su corazón son sanados. Y las dificultades que ha tenido están vencidas en el nombre de Jesús. Y sale de las drogas. Sale
del problema de pereza, sale del desorden que está viviendo y ahora está caminando con Jesús. Eso es fe. Estás declarando lo que no es como si fuera. Y esto es lo que hay que declarar. Un nuevo nivel de fe en tu vida para tomar las promesas que el Señor te ha dado. Dios te ha dado promesas a la iglesia. Iremos a las naciones de la tierra. Nos multiplicaremos al 100 por 1. El más pequeño será un pueblo fuerte. Habrán líderes, ministros tocados. Tendremos una red de restauración para iglesias y pastores. Familia del Rey, prepárate porque lo que Dios ya determinó, ahora nosotros tenemos que declararlo como lo que es. Confiesa, declara lo que no es como si fuera. Y esta es la manera como Dios empieza a desatar tu fe. Yo sé que por allá adentro algunos están diciendo, ¿verdad? Diciendo, uy, Dios mío, de esto tan bueno sí dan tanto. Pero Dios dice, si lo crees, verás la gloria de Dios. Esos son los 3 primeros pasos. Rápidamente les voy a dar el último paso que tiene 3 componentes. La Escritura dice en el versículo 18, y creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en Romanos 4:18. En esperanza contra esperanza creyó para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Recuerde que Abraham era anciano, su esposa era anciana y además era estéril, y no había poder humano que lograra un embarazo. Así que humanamente no tenían la manera de tener un hijo. Pero Dios le dio la capacidad, la gracia, y Abraham la creyó, le dio la promesa y le dijo, tendrás una descendencia. Y Abraham dijo, la tomo, y empezó a creer y a llamar lo que no es como si fuera. Por eso él le cambió el nombre de Abraham a Abraham, para que Abraham, que significa padre de multitudes, mientras que Abraham, sin H intermedia, significa padre enaltecido o príncipe enaltecido. Él le cambió el nombre para que él, cuando se llamara a sí mismo, creyera. Pasaron 25 años y nació. Pero todo ese tiempo, Abraham estuvo diciendo, soy un padre de multitudes. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba creando la fe y él estaba llamando lo que no era como si fuese. Y él dijo, yo soy padre enaltecido. Dígalo conmigo, yo soy un padre de multitudes. Yo soy un líder espiritual. Yo soy un modelo para mis hijos. Yo soy un hombre próspero y me voy a levantar en el nombre de Jesús. Yo soy, y declare lo que no es como si fuera. Empiece a declararlo sobre su vida. Empiece a declararlo sobre su familia. Empiece a declararlo sobre su iglesia. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, en primer lugar, no se miró a sí mismo. Él no se miró. Porque si él se ve al espejo, él ve un hombre de 75 años cuando recibe la promesa. Y si luego se mira a los 99, entonces se mira al espejo y dice, imposible. Pero él dice que no se debilitó en fe. Él no se miró a sí mismo, no es por tus recursos, no es por lo que tú tienes o lo que tú eres, es por lo que Dios prometió. Es la promesa de Dios que se cumple en Cristo Jesús y a través de Cristo llega a nuestras vidas. No es por tu capacidad, no es por las cosas que estás haciendo, es por lo que Dios ya hizo y toda la bendición la puso en Cristo Jesús. Y cuando creíste en el Hijo de Dios, esa bendición es tuya para que tú la declares, la creas y llames lo que no es como si fuera. Y no mires, no te debilites. Confía en la promesa. No dudes de la promesa, porque la promesa es para ti. Versículo 20 de Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Dar gloria a Dios es darle la honra, el brillo a Él. Señor, tengo hijos. Gracias, Señor, pero es por tu poder y tu gloria.
Abraham podía estar diciendo, gloria a Dios, gracias porque soy una multitud, y no tenía ni siquiera un hijo. Pero él empezó a creer, a llamar lo que no es como si fuera, y empezó a gloriarse en Dios. Gracias, Señor, porque me estás levantando, me has levantado. Ahora he firmado este negocio, ahora tengo esta restauración con mis hijos y tengo comunión con ellos y me levanto en el nombre de Jesús. Y él empezó a darle gloria por tu poder, Señor, porque esto es por tu poder, no por mi poder. Es por tu gracia, no por mi fuerza humana. Es por fe, no por obras. Yo te creo, Señor. Y tienes para Familia del Rey y para cada familia y para cada persona que se está uniendo a esta visión, que se está uniendo de corazón, tremenda bendición. Empieza a declararlo donde tú estás, porque el poder de Jesús se desata a través de tus palabras. Y dice el versículo 21 de Romanos 4, plenamente convencido de que también Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cree, cree. La fe hace que recibas. No es tu capacidad, no es por mirarte a ti mismo, no son tus recursos, no es tu sabiduría humana, es tu fe en el único, en Jesucristo, que resucita de los muertos, que resucita tus sueños. Allí donde estás, quiero que empieces a orar. Cierra tus ojos. Y empieza a abrir tus labios y empieza a declarar lo que no es como si fuera. Yo sé que se va a empezar a mover algo dentro de ti porque esto es contra la lógica e inteligencia humana. La fe supera todo lo que tiene que ver con la lógica. Va por encima de ella. Va más allá de donde va tu conocimiento, tu inteligencia, tu sabiduría. Dios no desprecia el conocimiento, pero Dios no está limitado por el conocimiento. Él va mucho más allá de toda ciencia y de todo conocimiento humano. La sabiduría de Dios va mucho más allá, porque no tiene limitaciones de espacio, de tiempo ni de recursos. Así que empieza a orar y dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo hago lo que tú haces, hago lo que Jesús hace y empiezo a declarar las cosas que no son como si fueran. Empieza a declararlas en el nombre de Jesús, verbalmente, y empieza a decirlo. De tu familia, de tu salud, gracias, Señor, estoy sano. Gracias, Señor, estoy sano. Tal vez te están doliendo, ¿verdad? Las rodillas. Tal vez te está doliendo alguna parte de tu cuerpo y Señor, gracias porque estoy sano. Gracias porque esta enfermedad desapareció. Gracias en el nombre de Jesús porque puedo creerte. Empieza a declararlo sobre tus hijos. Empieza a creerle a Dios. Gracias porque ellos vuelven su corazón a Cristo y ahora se avivan en fe y en fuego. Gracias porque al reunirnos cada domingo como familia, la fe que habita en mí empieza a ser transferida en ellos. Gracias porque ya se transfirió y yo me voy a reunir con ellos y me voy a gozar para orar, para leer tu palabra y voy a empezar a ser un verdadero líder espiritual. No voy a dejar que otros enseñen a mis hijos. Yo les voy a transferir mi fe. Gracias, Señor, porque es la fe en Jesús la que yo les voy a pasar. Y voy a tomar esa responsabilidad y lo que yo haga va a causar un impacto sobrenatural en sus vidas. Y van a tener la fe. Ellos, mis nietos, van a tener fe. Si tú tienes padres que no conocen al Señor, empieza a declarar gracias porque ya están adorando a Jesús. Gracias porque ya oraron recibiendo a Cristo. Gracias porque ahora están reuniéndose para ver la transmisión. Nos estamos conectando y reuniendo en un grupo pequeño. Estamos creciendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Empieza a declarar lo que no es como si fuera y créelo. No mires las actitudes. No te dejes confundir. Como Abraham, no te mires a ti mismo. No mires que, ay, no me hacen caso a mí. No, 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 no. Te harán caso a ti. Te creerán a ti. Y tendrán bendición. Y tú serás quien les enseñe. Y tú les traerás el mensaje de salvación. Y tú los guiarás en el camino de la vida eterna. No te preocupes. Deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Deja que Dios haga lo imposible. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje, es un mensaje de fe, porque Dios da vida a los muertos. No importa lo que haya ocurrido en tu vida, el Señor es poderoso para resucitar todo lo que fracasó, lo que falló. Te levantará otra vez, porque es un Dios de gracia y misericordia. ¿Qué tengo que hacer para acceder a las bendiciones en Cristo?
para recibir las bendiciones espirituales que estuve hablando hace un momento. Debes creer en Jesucristo, creer que Él resucitó de entre los muertos, creer que Él es tu Señor y confesarlo y decirle: Señor, quiero que gobiernes mi vida y te entrego mi vida y mi corazón. Por favor, conviérteme, hazme un hijo de Dios, porque quiero estar unido a ti y recibir el perdón de mis pecados. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tú te arrepientes de caminar sin Dios, sin creer en Jesucristo, entonces Dios viene, perdona tus pecados y al confesarlo como tu Señor, Él bendice tu vida y te hace parte de su iglesia. Luego que creas en Jesús, entrégale tu vida y empieza a conectarte, empieza a leer tu Biblia, llámanos, escríbenos al 318-223-0269 y conéctate a nuestras transmisiones y verás cómo Dios empieza a transformar tu vida. Esa es la gracia de Dios, que nos da una nueva oportunidad de vivir y nos libera del juicio y el castigo eterno por nuestros pecados. Jesús vino a darnos una nueva vida. Quiero que ores conmigo y si quieres recibir al Señor en tu vida y recibir el perdón de tus pecados, ora conmigo de la siguiente forma. Ora verbalmente y dile lo siguiente: Señor Jesús, perdóname, porque he caminado sin Dios y he caminado sin creer en ti. Hoy me arrepiento de mis pecados. Por favor, Señor Jesús, perdóname. Aplica tu sangre que derramaste en la cruz sobre cada uno de mis pecados y bórralos. Límpiame. En el nombre de Jesús, ahora yo pongo mi fe. Te creo a ti, Jesús. Tú eres la resurrección y la vida. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Te entrego mi vida y creo que resucitaste de entre los muertos. Por eso, Señor, desde esta hora, decido seguirte como tu discípulo, como tu discípula, amarte y empezar a aprender tu palabra y tus enseñanzas. Quiero reunirme y ser parte de tu iglesia, porque quiero caminar contigo en este tiempo antes de tu regreso. En el nombre de Jesús, yo pongo mi fe en ti y te doy gracias por perdonarme y por salvarme y librarme del castigo eterno. Amén. Si tú oraste y le entregaste tu vida a Jesús con esta sencilla oración y pusiste tu corazón en Él, tú has sido perdonado del pecado y has nacido de nuevo como un hijo de Dios. Ahora debes aprender a seguir a Cristo, a ser discípulo de Él, aprender a oír su voz y obedecerlo. Te invito para que te conectes, nos llames o nos envíes un correo electrónico y nos podamos conectar para ayudarte en tu vida espiritual, para que puedas aprender a orar, a leer la palabra y a obedecer a tu Señor, Jesucristo. Llámanos al 318-223-0269 y te daremos ayuda y te encaminaremos para que conozcas al Señor. Que Dios te bendiga.